Eguerdion, euskadi.eus domeinuan bildutako Eusko Jaurlaritzaren web sarearen 2017 urteko erabilera balantzea aurkezteko aukera izan dut gaur Gobernu Kontseiluan. Joan den urtean, 2017an, euskadi.eus sareak ia 55 milioi bizita jaso zituen. Hau da, 2016an baino 7,6 gehiago. 55 milioi bizita horietan, Eusko Jaurlaritzaren 218 milioi web orri baino gehiago ikusi ziren. Euskal Administrazio Publikoaren web sarera egindako bizita bakoitzean emandako denpora 3 minutu eta 21 segundukoa izan zen batez beste. Euskadi.eus sareak 75 atari eta milaka web orri biltzen ditu, eta bertan administrazio publikoaren zerbitzuei buruzko informazio eta dokumentazio osatua eskaintzen zaie herritarrei euskarri sinplean. Bizita gehien izan dituzten atariak honako hauek izan dira. Euskalmet, abisu, alerta meteorologikoak eta eguraldiaren eta itsasoaren egoeraren iragarpenak 11,4 milioi bizita. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua, enpleguari buruzko eskaintzak eta informazioa biltzen duena, honek 7,4 milioi bizita izan zituen. Euskararen inguruko izapide, ikastaro eta azterketei lotutako zerbitzuak, hauek 6,8 milioi bizita izan zituen, eta Osakidetza, Euskal Osasun Zerbitzuari lotutako informazioa eta izapideak 5,3 milioi bizita izan zituen. Hoy he presentado al Consejo de Gobierno el balance de utilización en el año 2017 de la red oficial de portales web del Gobierno vasco aglutinados bajo el dominio euskadi.eus. El año pasado, con arreglo a esta información, euskadi.eus recibió casi 55 millones de visitas, un 7,6% más que en el año 2016. Esos 55 millones de visitas, durante su navegación, vieron más de 2.018 millones de páginas web del Gobierno vasco. Las personas que accedieron en el año 2017 navegaron por la red de portales de la Administración Pública Vasca durante una media de 3 minutos y 21 segundos. Euskadi.eus es una red que engloba 75 portales y miles de páginas web que ofrecen a la ciudadanía información y documentación completa, transparente y en formato sencillo de todos los servicios que presta la Administración Pública Vasca. Los portales más visitados por este orden son 11,4 millones de visitas a la predicción del tiempo y la mar, avisos y alertas meteorológicas de Euskalmet, 7,4 millones de entradas a las ofertas e información sobre el empleo del Servicio Vasco de Empleo Lanbide, 6,8 millones de clics a todos los servicios relacionados con trámites, cursos y exámenes de euskera y 5,3 millones de visitas a la información y trámites relacionados con la salud en el portal de Osakidetza. Euskadi.eus zerbitzu publikoa 2004 urtean sortu zen Euskal Administrazio Publiko guztien topagune gisa. Guztiz elebiduna da eta .eus domeinua erabiltzen du. Eusko Jaurlaritzak hasieratik bultzatu du euskara bultzatzeko eta Euskadi mundu digitalean kokatzeko sortutako .eus fundazioak egindako lana eta formulatutako proposamena. 14 urte joan dira eta orain Euskadi.eus sare publikoa eta egokitu da eta edozein gailutik sartzeko aukera ematen du edozein ordutan eta edozein lekutatik. Urteko 375 egunetan eta eguneko 24 orduetan eskaintzen du arreta nahi duen herritarrari. Oso erraz eta bizkor erabiltzen da eta telefono mugiko herritarra eta tabletetara egokituta dago erabat. Hain zuzen ere, gailu hoietatik egindako biziten kopuruak 121% igoera izan duela ikusi dugu.
Gaur egun, biziten ia erdiak smartphone eta tabletetatik egiten dira. Euskadi.eus nació en 2004 con marcada vocación de servicio público y como espacio de encuentro de todas las administraciones públicas vascas. Es completamente bilingüe y utiliza el dominio .eus. Desde el comienzo, el Gobierno vasco ha apoyado por estratégico el trabajo de la Fundación .eus, creado para impulsar el euskera y situar a Euskadi en el mundo digital. Han pasado ya 14 años y ahora Euskadi.eus es una red pública adaptada y plenamente accesible desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar. La atención es de 24 horas durante los 365 días del año. Su uso es muy sencillo, de manejo muy rápido y adaptado al uso de teléfonos móviles y tabletas. De hecho, observamos un aumento del 21% en los últimos años en el número de visitas desde estos dispositivos. Prácticamente la mitad de las visitas se realizan ya desde smartphones y tablets. Persona guztiei sarbide unibertsala bermatzeko konpromisoa hartu dugu gure gain. Web irisgarritasunaren behatokiak 10 puntutik 9,1 puntu eman dizkigu, desgaitasunak dituzten personek informazioaren gizarteari eta komunikabide sozialei lotutako teknologia, produktu eta zerbitzuak eskuragarri izateko araudian adierazitako irisgarritasun mailei eusteagatik. 2017 urtean gainera irakurketa erraza proiektua jarri dugu abian. Zehazki, herritarrek administrazio publikoaren informazio ofizialaren edukia erraz ulertzea ahalbidetuko duten testuak txertatzean datza hain zuzen ere proiektu hori. Horregatik, herritarrekiko interakzioa errazteko hizkuntza sinplea, hizkuntza zuzena eta argia erabiltzen du. Gure helburua nola nahi ere, hizkuntza espezializatu konplexua pizkanaka ordeztea eta errazago ulertzen diren esaldi laburragoak eta simpleagoak erabiltzen joatea da. Igualmente, mantenemos el compromiso de garantizar el acceso universal, independientemente de las limitaciones y diversidad de las personas que los consultan. El Observatorio de Accesibilidad Web nos ha puntuado con un 9,1 puntos sobre 10 por mantener los niveles de accesibilidad de la normativa en materia de acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Además, fue un hito en 2017 la puesta en marcha del proyecto de lectura fácil. Consiste en la inclusión de textos que permitan a la ciudadanía comprender fácilmente el contenido de la información oficial de la Administración Pública Vasca. Usar un lenguaje sencillo, directo y claro es un verdadero paso adelante en la interacción con las y los ciudadanos. Nuestro objetivo del Gobierno vasco es avanzar paulatinamente en su implantación, de manera que se vayan complementando primero y sustituyendo después los complejos lenguajes especializados y por otros más comunes y sencillos, con frases más cortas y estructuras más simples. Euskadi.eus sarea, Eusko Jaurlaritzak administrazio publikoa modernizatu eta berritzeko garatutako estrategia orokorraren partea da. Izan ere, web atariaren sare ofiziala, gobernantza eta berrikuntza publikoko 2016ko plan estrategiko onartu berriaren jardun ardatzetako bat da, hain zuzen ere. Euskadi.eus sarea, paperik gabeko kudeaketa eta leihatila virtual bakarraren arreta eskaintzeko dugun tresna da. Interneten dugun posizioa gobernantza publiko onaren balio zorrotzekin bat dator, eta tresna horrek honako hauek ahalbidetzen dizkigu. Zerbitzu publikoak eskaintzean, efizienteagoak, eraginkorragoak eta lehiakorragoak izatea, denbora eta dirua aurreztea, kudeaketa gardena eta irekia aplikatzea, eta herritarrek erabakiak hartzean eta politika publikoen plangintza egitean parte hartzeko aukera bultzatzea. Herritarrek online harreman osoa, erosoa eta segurua nahi dute administrazio publikoarekin. Gure helburu estrategikoa
Euskal Administrazio Publikoa eraldatzea eta eskari eta eskakizunik aurreratuenetara egokitzea da hain zuzen ere. Euskadi.eus es parte de la estrategia global que el Gobierno vasco ha emprendido para la modernización y la innovación de la Administración Pública vasca. De hecho, la red de portales web oficiales es uno de los ejes principales de actuación del recién aprobado Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020. Nuestra posición en Internet está completamente alineada con los nuevos y exigentes valores de la buena gobernanza pública. Es el vehículo que nos permite ser más eficientes, eficaces y competitivos en la oferta de servicios públicos a la ciudadanía, ahorrar costes de tiempo y presupuesto, gestionar lo público de un modo totalmente transparente y abierto a la ciudadanía y permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones y planificación de las políticas públicas. Nuestro objetivo final es la transformación de la Administración Pública vasca para adaptarla a las demandas sociales del siglo XXI. La ciudadanía quiere una relación plena, cómoda y segura online también con la Administración Pública vasca. Euskadi.eus es, en este sentido, una herramienta estratégica para alcanzar la meta de gestión sin papel y ofrecer a la ciudadanía una atención de ventanilla única virtual. Eta honen bestez, gaurko informazioa. Galderari badaukazue, oraintxe egin ditzakezue. Tenía un par de dudas en relación a los datos que acaba de facilitar. El primero es, bueno, yo he hecho en falta los datos de la página de tráfico. No sé si son pocas las visitas o si faltan por contabilizar. Sí, la segunda es también en relación a las visitas desde Vitoria, que me parecen, creo que hay un error también en los datos. No sé si lo puedo precisar. Bueno, la información que tienen a su disposición es, en principio, información elaborada sobre los datos oficiales. No sé si puede constatarse algún error, no lo sé. Lo contrastarán después con los responsables de comunicación, ¿no? Si es que hay algún error, ¿no? Pero no os le puedo aclarar yo, como podrá imaginar, a este respecto, ¿no? Por lo que respecta al tráfico, efectivamente, esta es información de acceso de la ciudadanía a la información disponible en las webs oficiales del Gobierno, ¿no? No hay todavía información con respecto a la participación de la ciudadanía en los expedientes, y a las tramitaciones iniciadas e impulsadas desde la ciudadanía. Pero esto es información, lógicamente, con índices más bajos, pero que estará también próximamente a su disposición, si les interesa. Información de tráfico en carreteras. De tráfico en carreteras. Bueno, pues no destaca de manera especial, no aparece recogida, ¿no? Galdetun behar nionik, bozeramaileari jaso, aldu Jaurlaritzak dagoeneko Soraya da Saez de Santa Mariaren partetik erantzuna, transferentzien negoziaziorako hitzordu bat egiteko? Bueno, bai, nik aurreko astean iragarri bezala deitu nion, eta izan dut berarekin kontaktu bat, karrizketa telefoniko bat izan dugu, nik azaldu diot gure planteamentua zein den, bestalde batetik ezagutzen zuen, badakielako Eusko Jaurlaritzak oraindik egin gabe dauden transferentzien zerrenda eguneratua prestatuta daukala eta bialdu diola, eta badakielako baita ere Eusko Jaurlaritzak bere koalizio hitzarmenean lehentasuna emateko bi materia identifikatuta dituela. Bueno, berak informazio guzti hori aztertzekotan gelditu da, eta hemendik gutxi dira bere erantzun baten zai egongo naiz. Gelditu da begiratzekotan eta horren inguruko erantzun bat ematekotan. Nahiko luke Jaurlaritzak, ez, hitzordua? Bueno, guk ez daukagu honetan termino zehatzik edo epe muga zehatz konkretu eta esturik, esan nahi dut, kontaktua eginda dago, esan nizuen moduan, berarekin hitz egin dut, badaki berak gure premia edo gure nahia zein den, bestalde batetik, jakin badaki, joan etorri politikoaren berri euki badaukalako,
eta, bueno, badakielako baita ere, gure koalizioan konpromiso bat hartuta daukagula oraindik egin gabe dauden transferentziak bultzatzeko eta alden neurrian bintzat horien inguruan egin gabe dauden negoziaketak martxan jartzeko. Hori guztia badaki, nik erreplikatu nion, eta, bueno, orain, hori batean, bere erantzunaren zai gaude, informazio hori guztia aztertzekotan gelditu delako. De todas maneras, que es entendible este aplazamiento de la cita. ¿Y por qué? Bueno, no se ha aplazado propiamente la cita porque no había una cita fijada con anterioridad en torno a ninguna fecha. Es un contacto que yo me comprometí públicamente a hacer la semana pasada en este mismo foro. Ese contacto se ha producido, en fin, ha tenido lugar una llamada telefónica por mi parte que ha tenido respuesta por la suya. Hemos hablado sobre el particular, le he transmitido una vez más un planteamiento que, bueno, no es desconocido para el Gobierno central. Primero, que en Euskadi, tanto a nivel social, político como institucional, existe la convicción, existe la constatación generalizada de que el Estatuto de Gernika todavía no ha sido plenamente desarrollado, que hay materias todavía pendientes de desarrollo y de transferencia, que esas materias pendientes de transferencia están recogidas en un informe actualizado recientemente, pero que arranca de los años 90 del siglo pasado, un documento que contó con el aval de todas las fuerzas políticas del Parlamento en aquel momento y expresamente con el aval entusiasta del Partido Popular en los años 90, ¿no? Les remitiría a los debates parlamentarios de la época y a las intervenciones muy significativas a este respecto del parlamentario del Partido Popular, Leopoldo Ezequiel María Barrera de los Ríos, ¿no? Que se apoya, se adhiere entusiásticamente a los documentos elaborados. Quiero decir con esto que el Partido Popular apoyó, respaldó, avaló los documentos de transferencias pendientes en el año 90 cuando se elaboraron por primera vez, ¿no? El Gobierno vasco ahora, por mandato parlamentario, se ha comprometido a actualizar y ha actualizado ese listado, pero no lo ha innovado, lo ha actualizado, ¿no? Por tanto, no hay planteamientos radicalmente nuevos en relación con los que se sostenían en los años 90 en los documentos iniciales. Por tanto, esa convicción social, política e institucional existe, es una convicción que está plasmada en un documento aprobado formalmente por el Gobierno vasco y remitido al Parlamento, que identifica las transferencias pendientes, y además estamos en un Gobierno cuyo acuerdo de coalición opta por compartir un compromiso específico, por impulsar el desarrollo del autogobierno, por propiciar la negociación que haga posible el cumplimiento o la materialización de las transferencias no realizadas todavía. Identifica además dos materias concretas a las que otorga especial prioridad, ¿no? Que son las transferencias en materia de establecimientos penitenciarios y la relacionada con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Le he transmitido, insisto, una vez más todo esto y, bueno, ya ha quedado en mirar la documentación, en actualizar su información y en trabar contacto próximamente con el Gobierno de nuevo para ver de qué manera se puede encauzar este expediente, ¿no? ¿No la tenía ya la vicepresidenta desde hace...? No, se le remitió en el mes de septiembre, no, pero bueno, en fin. Quiero decir con esto que, lógicamente, lo que para el Gobierno vasco es una prioridad recogida en su programa de gobierno, pues no entra con carácter prioritario en el horizonte de preocupaciones del Gobierno central y que, por tanto, este documento que lo recibieron, pues lo van a analizar y lo van a estudiar, pero no con la urgencia o con la relevancia que se le ha dado por parte del Gobierno vasco hasta el momento, ¿no? Porque cada gobierno tiene sus prioridades y tiene sus calendarios y compromisos ante la ciudadanía, ¿no? Vamos, le ha reconocido que no lo ha mirado. No, bueno, lo han mirado, lo han analizado, pero le hace falta un estudio más profundo para dar respuesta en relación con los temas que aparecen recogidos ahí, ¿no? Porque, claro, son fichas que entrañan una cierta complejidad técnica y que requieren para su análisis un cierto tiempo y esfuerzo, ¿no? Bueno, a ver, logiko denez, Eusko Jaurlaritzak bere lehentasuna hor kokatu du horrela jasota dagoelako koalizio hitzarmenean. Eta nola nahi ere, lege bat, gure marko instituzionalaren oinarrian dagoen lege bat bete araztea, nahita ez Eusko Jaurlaritzaren lehentasunetako bat izan behar delako. Bueno, a ver, Gobernu zentralak beste lehentasun batzuk ditu, beste lurralde batzuei begiratu beharra ere badaukalako, eta beste erronka batzuei erantzun beharra ere badaukalako. Horrekin izan nahi dut, gure lehentasuna, Gobernu zentralaren lehentasun bihurtzea,
gure eginkizunetako bat da baita ere, eta horretan ahalegintzen gara, eta horretan saiatzen ari naiz egun hauetan, ezta? ¿Cuándo se ha producido la comunicación telefónica? Entiendo que la vicepresidenta le ha pedido tiempo y usted le ha dado algún tiempo concreto o... Bueno, no hemos hablado de plazos concretos. Sencillamente yo he insistido en una idea general que no es desconocida por el Gobierno central. Insisto en que el Gobierno central no es ajeno a este fenómeno, sabe que en el Gobierno vasco existe esta preocupación, existe este compromiso asumido en el programa de coalición y en el programa de gobierno, y que lógicamente pues como gobierno con sus prioridades pues intenta transmitir al resto de actores institucionales también sus prioridades, y procura que sus prioridades sean también o acaben siendo también las prioridades del resto de los actores institucionales, en este caso del Gobierno central. Y esa es la misión que me animaba cuando he trabajado contacto con ella, ¿no? Hacerle ver que esto que son prioridades del Gobierno vasco recogidas en su programa de gobierno, pues sería bueno que el Gobierno central lo asumiera también como prioridad suya, ¿no? No sé si nos puede confirmar si hubo acuerdo o no acuerdo con el tema del apoyo a los presupuestos generales del Estado, y si no, cómo está la situación en estos momentos. Bueno, yo sobre ese tema, como podrá imaginar, pues no he hablado con la vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Es una cuestión que ajena a ambos, ¿no? Sí, que yo entiendo que ella como miembro del Gobierno tiene interés en que sus cuentas públicas se aprueben formalmente, ¿no? Pero no soy yo el interlocutor con el que tiene que resolver esos asuntos, ¿no? Por tanto, esa es una cuestión que corresponde a los partidos políticos, que se solventará en los foros parlamentarios oportunos, básicamente en las Cortes Generales, y el tenor de nuestra conversación pues no ha derivado por ahí. En cualquier caso, yo sí quisiera insistir en un dato que, en fin, pues he dejado claro más de una vez, ¿no? Y es que, a ver, el Gobierno vasco en su programa de gobierno tiene recogido este compromiso con el desarrollo de las transferencias pendientes, con la materialización de las transferencias pendientes y el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika, y que lógicamente va a trabajar en ese compromiso, que tiene mucho que ver con la aplicación de una ley orgánica aprobada el año 1979, que, en fin, pues no deberíamos mezclar con otras cuestiones de conveniencia coyunturales o de oportunidad, como pueden ser la aprobación o no de unas cuentas públicas en un ejercicio político determinado. Por tanto, el empeño del Gobierno vasco es el de disociar una cosa y otra y, en fin, poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en una relación interinstitucional bilateral entre ambos gobiernos, que tiene que producirse porque estamos hablando del cumplimiento de la ley todavía incumplida, ¿no? Y creemos que esto tiene la relevancia suficiente como para implicar a ambas instituciones al máximo nivel. Otro será el marco en el que se produzcan las negociaciones de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, donde, lógicamente, el Gobierno vasco no está directamente implicado y sobre lo cual pues poco les puedo decir, ¿no? ¿Hoy ha hablado con la vicepresidenta? No. Estos días anteriores, ¿no? ¿Nos puede decir cuándo fue? Bueno, ayer. Gracias. ¿Qué le parecería al Gobierno vasco una investidura telemática de Puigdemont? Bueno, a ver, el Gobierno vasco, lógicamente, no tiene posición en relación con algo que no va a tener lugar en el marco institucional de Euskadi, ¿no? Lo que el Gobierno vasco sí desearía es que el Parlamento catalán, inmediatamente después de las elecciones del 21 de diciembre, pudiera constituirse lo antes posible, que ese Parlamento pudiera dar lugar, pudiera alumbrar una investidura lo antes posible, y que por tanto sea de esa manera factible constituir un gobierno estable que permita empezar a normalizar las relaciones políticas e institucionales, asumir las responsabilidades de la acción política en Cataluña y dejar al margen la aplicación del 155 de la Constitución, que lógicamente marca o establece como punto de término la constitución de un nuevo legislativo, de un nuevo ejecutivo después de las elecciones, ¿no? Esto es lo que el Gobierno espera que se produzca en Cataluña, que se constituya el Parlamento cuanto antes, que el Parlamento nuevamente constituido pueda proceder a la investidura del nuevo presidente cuanto antes, y que el nuevo Gobierno pues se constituya en términos de estabilidad y con el compromiso de normalizar las relaciones políticas e institucionales. Pero que sea de manera telemática. Hay miembros de su partido que han dicho que le parecería una falta de respeto hacia los electores.
Bueno, no sé si quiere un calificativo sobre esa hipótesis, pero yo me remito en bloque a lo que al respecto han dicho los letrados del Parlamento. Yo no conozco el reglamento del Parlamento de Cataluña, no lo conozco, pero confío en el buen hacer y en la profesionalidad de los servicios jurídicos de la Cámara, y si los servicios de la Cámara han dictaminado, ayer lo hicieron, que esa investidura vía telemática no es posible porque no tiene cabida en el reglamento, pues a ello me remito, sin entrar en valoraciones de otro tipo, ¿no? ¿Confía que la respuesta de la vicepresidenta incluye una fecha concreta de inicio de negociaciones sobre esas transferencias, o esto se va a dilatar todavía más en el tiempo? Bueno, yo digo que confío en que se produzca una respuesta lo antes posible, ¿no? Ya no voy a hablar de fechas concretas porque, en fin, no creo que sea cuestión a estas alturas, después de tantos años de negociaciones fallidas en relación con estos asuntos pendientes desde el año 1979, juguemos con fechas perentorias y con requerimientos y admoniciones, en fin, urgentes, ¿no? Vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a esperar que se produzca un análisis razonable, profundo, serio, por parte del Gobierno central del planteamiento que le ha formulado el Gobierno vasco en ese listado actualizado de transferencias pendientes, y que podamos abordar una negociación pues lo antes posible, ¿no? Sobre Cataluña, y ante la posibilidad de que la presidencia de Puigdemont en Bruselas se mantenga, en Bélgica, ¿el Gobierno vasco está dispuesto a interceder, el Lehendakari, como lo hizo en otro momento crítico de todo este proceso en el pasado, para ayudar a lograr una salida en este sentido? Bueno, el Gobierno, el Lehendakari y las intervenciones que ha tenido en relación con el asunto catalán han sido siempre a petición de parte. Han sido fuentes catalanas, autoridades catalanas, las que le han sugerido, le han pedido que llevar a cabo algún tipo de actuaciones, ¿no? Por tanto, por propia iniciativa, al Lehendakari tampoco le corresponde implicarse directamente en la solución de un asunto si los actores principales no se lo piden, ¿no? Lo que esperamos, insisto, desde el Gobierno vasco es que pueda abrirse una nueva etapa en Cataluña, una nueva etapa que debería inaugurarse a partir de mañana con la constitución del Gobierno vasco y del Parlamento catalán, ¿no? Y una nueva etapa que propicie o haga posible un nuevo estilo de política que facilite la normalización política institucional del país y garantice pues la existencia de un ejecutivo estable que responda a los desafíos planteados por la ciudadanía catalana. Urkullu lehendakariak joan den astean egindako elkarrizketa batean berak esan zuen ez zitzaiola eskatu kasu honetan parte hartzea. Beraz, ez baldin bazaio eskatzen ez du parte hartuko prozesu honetan orain. Lehendakariaren buruan ez dago bere kabuz arlo horretan ekimenik hartzea. Bere ardurapeko arazo bat ez delako, eta norbaitek eskatzen baldin badio, aztertu dezake, nola lagundu dezaken edo zenolako kudeaketa motak bere gain harditzakeen, baina norbaitek arduradunik eskatzen ez baldin badio, bere kabuz ez da horrelakoetan sartuko, bere erantzukizun esparruaren baitan ez dagoelako. Uno de las reflexiones anteriores sobre el autogobierno y el desarrollo estatutario, quería preguntarles si han hecho algún tipo de análisis de los recientes sondeos preelectorales que auguran un fuerte ascenso de Ciudadanos en España. Bueno, los sondeos son, ¿no? Y bueno, la experiencia demuestra que a veces aciertan y otras veces pues fallan estrepitosamente. Por tanto, bueno, esa es una tendencia que apuntan algunos medios de comunicación y apuntan algunas empresas que trabajan en ese ámbito. Bueno, es un dato más con el que hay que operar, pero tampoco hay que empezar ya a diseñar estrategias para la eventualidad de que lo que anuncian los sondeos pueda materializarse, porque pueda llevarse a cabo o pueden no llevarse a cabo, pueden cumplirse o no las predicciones de los sondeos. Por tanto, no es motivo que inquiete de manera especial al Gobierno en este momento o que ocupe sus desvelos y su tiempo de trabajo, ¿no? Kataluniari bueltatuz, esan dezakegu Jaurlaritzak kezkaz ikusten duela zer ari den gertatzen une honetan bertan? Bueno, argi dago, Katalunian gertatzen ari dena ez dela gauza simplea, ez dela gauza erreza, oztopoz jositako eszenarioak planteatzen direla, baina, claro, Eusko Jaurlaritza ez da nor Kataluniako aktorei esateko edo irakaz gaiak emateko zer egin behar duten edo nola jokatu behar duten horren inguruan, ezta?
katalanak eurek dakite, eta bertako aktore politikoak aditasunez nagusiak dira, eta bereiek dira bertako aktore nagusiak, bere etorkizunaren eraikitzaileak eta eurei dagokie erabakiak hartzea. Guk hemendik ezin dezakegu besterik egin, errespetu hartzea baino bertan hartzen diren erabakiak, eta bere kasuan laguntza berezirik zerbaitetan eskatzen baldin badigute eta laguntza hori emateko moduan baldin bagaude, orain arte egin izan den moduan, laguntza hori eskaini eta emateko, baina besterik ez, eta gaur-gaurkoz euren eskuetan dago, hurrengo egunetan gertatuko dena, bideratzea, antolatzea eta irtenbideak bilatzea, ¿está? Sí, no sé si consideran que el acercamiento de presos por parte de Francia a cárceles más próximas a Euskadi va a aumentar la presión sobre el gobierno de España para que ellos cambien también su política penitenciaria de alguna manera, si eso además es un requisito que siempre se ha pedido desde el gobierno vasco. Bueno, al gobierno vasco en principio le parece positiva la decisión adoptada por el gobierno francés, ¿no? Considera que es un paso positivo dado en la buena dirección, ¿no? Entre otras cosas porque consideramos que la política penitenciaria excepcional que venía aplicándose hasta ahora pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? Que hasta ahora el gobierno ha estado implicado discretamente en este tipo de movimientos y decisiones, lo puedo confirmar, lo han dicho otros antes que yo, pero sí, efectivamente el gobierno siempre ha estado participando en foros e informado puntualmente de lo que se producía en relación con estos movimientos, y lo que el gobierno sí que puede decir es que va a seguir también implicándose y trabajando discretamente en todo lo que esté al alcance de su mano para favorecer, para propiciar este tipo de movimientos que creemos, insisto, que son positivos. Lo que debería hacer España, pues sí, seguramente España, a juicio del gobierno vasco, debería optar también por una vía similar, poner fin a la estrategia penitenciaria que descansa sobre el alejamiento y, bueno, propiciar o favorecer un acercamiento de presos que estaría en sintonía con los planteamientos humanistas que rezuman y que están presentes en algunos preceptos del reglamento penitenciario, y que estaría también en sintonía con el derecho fundamental, el derecho humano a la vida familiar, en los términos en los que lo viene reconociendo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? En el marco, digamos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge expresamente ese derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas suscribientes del Consejo de Europa o miembros del Consejo de Europa, ¿no? El gobierno vasco vería positivo todo esto, ¿no? Que todo esto se llevara a cabo, y como hasta la fecha pues seguirá trabajando discretamente, ¿no? Para favorecer ese tipo de decisiones. Izan da gero, espero duzue benetan mugimendurik Espainiako gobernuaren aldetik? Orain espero duzue mugimendurik? Bueno, nik ez dut itxaropen zehatz eta konkreturik aldarrikatuko. Gure ustez gobernu zentralak, gobernu espainolak horren inguruko neurri bereziak hartu beharko lituzke, eta espetxe politikari beste fase berri bat zabaldu beharko lioke. Ikuspuntu horretatik, Zoilo ministroak egun hauetan egindako adierazpenetan itxaropen puntu bat ere ikusten dugu, ematen duelako ate berri bat ireki nahi duela hurbilketari, ezta? Bueno, ikusiko dugu zertan gauzatzen den, zertan mamitzen den hain zuzen ere itxaropen puntu hori. Baina Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntutik neurri horiek, erabaki mota horiek onak dira, positiboak dira, eta gobernu zentralak ere hartu beharko lituzke, eta orain arte bezalaze, horiek bideratzen, horiek bultzatzen jarraituko du modu diskretoan, beti ere begirada jarrita, espetxe politikaren humanizazioan eta funtsezko eskubideen aplikazioan, eta bereiziki bizitza familiarrari, espetxeratu orok daukan eskubideari begiratuta. Europako giza eskubideen auzitegiak behin da berriro aldarrikatzen duen bidetik. En las palabras en las últimas declaraciones que ha hecho el ministro Zoido, una puerta a la posibilidad de que se abra una puerta. Bueno, cabe apreciar efectivamente en sus palabras, por lo menos en las que se han hecho públicas, un cierto punto de esperanza, en el sentido que abre la puerta
a una posibilidad de acercamiento, ¿no? En ese sentido, insisto, y lo digo con toda la cautela, ¿no? En ese sentido, si efectivamente esto se confirma, pues cabría abrigar la esperanza de que en algún tiempo, en algún plazo razonable, se pueda producir un cambio de política penitenciaria e iniciar una nueva fase, un nuevo periodo en el que los planteamientos de alejamiento que han dado sustento a la política penitenciaria hasta la fecha se superen por otros de perfil más humanitario y más acordes con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ha hecho alguna gestión directa ante el gobierno español en este sentido o la va a hacer? Bueno, como he hecho referencia al carácter discreto que están teniendo las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno vasco, pues permítanme que no difunda a los cuatro vientos el tipo de actuaciones que el Gobierno vasco lleva a cabo en relación con estos asuntos, ¿no? Que viene trabajando, se lo puedo asegurar, que participa en foros, que impulsa este tipo de iniciativas, que recibe información y formula sus propuestas y sus ideas allá donde puede, se lo puedo asegurar, pero no me pidan, por favor, concreción en relación con lo que concretamente hace a este respecto, porque estas cosas, si tienen éxito, es porque se llevan a cabo con una cierta discreción, ¿no? Yo le quería preguntar también sobre los sindicatos, la posibilidad de, la estrategia que han anunciado, sobre todo ELA, también parece que LAB, de llevar a cabo huelgas, movilizaciones en empresas, en sectores productivos. No sé cómo aprecia el Gobierno esta estrategia y si cree que los agentes, la patronal, podría hacer más para evitar estas movilizaciones en el sentido de subidas salariales o más convenios. Bueno, como podrá usted imaginar, el Gobierno, en lo que es una relación bilateral entre la patronal y los sindicatos, pues no va a interferir y no va a emitir juicios ni para bendecir a unos ni para criminalizar a los otros, ¿no? Eso forma parte de la autonomía de la voluntad de las partes en la negociación colectiva y, por supuesto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es respetar esa autonomía de las partes y esa capacidad de negociación que tienen ambas, ¿no? Lo que, como siempre, tiene que hacer es un llamamiento a la responsabilidad por parte de todos, ¿no? Que todos tienen derecho a ejercer los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico, que los puedan ejercer, pero que lo hagan con responsabilidad social, con responsabilidad empresarial y con responsabilidad política también, ¿no? De manera que el ejercicio de los derechos por parte de sus titulares no acaben no entrañen consecuencias que sean más negativas que las situaciones que se pretendan solventar, ¿no? Muy bien, bueno, besterik ez badago, eskerrik asko.